amigo de la casa, también miembro de esta familia sin censura. Es nuestro amigo, el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Profe, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bueno, creo que no tenemos todavía al profesor Jesús López Almejo. A ver si lo tenemos, Ceci. ¿Ya lo tenemos? A ver, es que no lo escucho, mi querida Ceci. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, muy buenas tardes. Contento como cada viernes, listos para darle el análisis. A eso. Oye, hay dos temas muy interesantes. Déjame iniciar primero con el de Tomás Herón. El New York Times dice que Israel niega la extradición de Tomás Herón de Lucio porque México apoyó a Palestina en este histórico conflicto entre Israel y Palestina. Y quiero que me ayudes a entender si tú ves que se hagan las cosas así en las relaciones internacionales, porque entonces vamos para la fregada. Acaba de reiterar Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad de la ONU la posición del gobierno mexicano contra el bloqueo económico que ha mantenido sobajado a Cuba políticamente hablando, económicamente hablando, por tantos años. Acaba de reiterar Marcelo Ebrard, el canciller en la ONU, la posición pues que ya había mencionado públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, profe. Pues mira, Vicente, el tema es más complicado que eso, es más complejo que eso, porque también habría que revisar dos cosas: el concepto de asilo, lo que significa el asilo en la Convención sobre el Estatus de Refugiado, por un lado, y lo que significa para las autoridades israelíes, que generalmente en el tema del asilo o petición de refugio se toman su tiempo y hacen muchas investigaciones. Por otro lado, también es importante señalar que hoy viernes 16 de julio del 2021, la revista Proceso fue a entrevistar al embajador de Israel en México, y este embajador niega completamente que Israel a su vez se haya negado a colaborar con las autoridades mexicanas en el caso de Tomás Herón. Lo que Zvi Ishaktal, el embajador israelí en México, señaló es que The New York Times sacó su información de un exfuncionario de Netanyahu que pues más o menos les está jugando un poco también al mismo gobierno israelí actual, porque recordemos, querido Vicente, que Netanyahu dejó el poder después de muchísimos años de aferrarse a él, después de 6 reelecciones, que actualmente hay mucha gente que era leal a Netanyahu que sigue operando en el actual gobierno israelí, pero que de alguna manera también medio sabotean al gobierno israelí. Entonces, lo que el actual embajador Zvi Ishaktal señala a la revista Proceso es que gente de Netanyahu está difundiendo rumores a diferentes medios de comunicación para empantanar un poco las relaciones de Israel, o un mucho las relaciones de Israel con el exterior. Generalmente, recordó el embajador, que Israel se toma su tiempo para decidir este tipo de peticiones. Por un lado, la petición de extraditar a alguien, que generalmente si ese alguien es judío, pues automáticamente Israel lo niega, pero por otro lado, si no es judío y una persona solicita asilo, pues Israel se toma su tiempo. Y a eso quiero llegar. Fíjate, Vicente, que Israel, a diferencia de otros países, prácticamente si tú llegas al aeropuerto de Tel Aviv y pidieras asilo, en ese momento te deportan. Es decir, a ver, ¿qué dice la convención? La convención sobre el estatus de refugiado dice que, por cierto, Israel es un país adherido, que un refugiado es una persona forzada a dejar su país debido a fundados temores de persecución en razones de raza, religión, nacionalidad, o también por formar parte de un grupo particular. Sin embargo, en Israel no importa que vengas de una guerra civil, no importa que vengas de una situación económica deficiente o que quieras migrar a un país desarrollado para mejorar tu condición, Israel se pasa, digamos, por el arco del triunfo un tanto eso, y si tú solicitas a la llegada asilo, te deportan. Pero ¿qué sucede? Cuando ya estás dentro de Israel y que entraste como turista y ya dentro de Israel empiezas a moverte con abogados para solicitar el trámite, entonces Israel te da un papel blanco, un documento blanco. Este documento blanco te protege nada más de que no te deporten hasta que el sistema migratorio israelí te da una cita, ahora sí, que ya la pediste,
para conocer tu situación. Después te dan un documento azul. En ese documento azul, generalmente, porque no existe la visa de refugiado, en ese documento azul es un permiso de residencia temporal que se expide al solicitante para evitar que, además de que no te deporten, pues puedas también ahí trabajar en lo que estás alistándote para una tercera entrevista, que es la que va a decidir si te quedas en Israel o te deportan después de pasado un tiempo. Entonces, si tú estando ahí con tu documento azul, que sería, digamos, el segundo paso, vas de viaje a algún otro país, sales de las fronteras de Israel, en ese momento Israel te deja de, pues te expulsa prácticamente y no permite que tu familia vuelva a pisar ahí. Y esto, pues generalmente se le complica a la gente. Por eso es que Tomás Herón o André Roemer o la gente que se ha ido para Israel a estarse allá, que han recibido este permiso azul, pues no pueden salir de Israel, so pena de que Israel ya no los vuelva a recibir cuando esto suceda. Entonces tienes estas dos cosas en la mesa. Por un lado, el embajador israelí en México que dice, nos está saboteando la gente de Netanyahu, están aventando, filtrando rumores para empantanar las relaciones del actual gobierno de Israel, pero por otro lado dicen, hay que considerar que tampoco le hemos dado juego a Cerón, pero cuando uno revisa el sistema migratorio israelí, pues te das cuenta que es lento para toda petición de asilo. Entonces, probablemente, si somos medio conspiracionistas, podríamos decir, sí, efectivamente, el ex colaborador de Netanyahu que pidió anonimato, que no es el de revelar su identidad, tiene razón, Israel está cobrando a México, siendo mal pensados, cuentas porque México ha apoyado a Palestina en foros internacionales, pero por otro lado, cuando uno revisa el historial de los solicitantes de asilo, vemos que es bastante complicado y que Israel, como en otras convenciones y como en otros organismos internacionales, no sé de qué privilegios goza, que a pesar de formar parte, de ser miembro de la Convención sobre el Estatus de Refugiado, pues finalmente hace lo que quiere y también se la lleva calmada con la petición de asilo. Ahí tienes, digamos, esa ambivalencia, mi querido Vicente. Así es, y por no dejar